Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios estamos otra vez juntos para compartir la palabra de Dios. Y qué gozo que es, qué gozo, qué alegría, cuando nosotros sabemos que tenemos una esperanza, una confianza, una seguridad en el Señor, de que Él está con nosotros y que Él ha dicho que no nos va a dejar y va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, ¿cómo no agradecer al Señor por tantas bendiciones? Y estos días tan difíciles, lo que uno escucha es tristeza, es dolor, es angustia. Lo que uno está viendo, escuchando, la verdad, hermano, qué tiempos difíciles, qué tiempos de mucho dolor, de mucha angustia, pero tenemos a Dios, que es nuestra esperanza, nuestra confianza. Así que vamos a seguir llenándonos de su palabra, llenándonos del Señor y compartiendo con otros. Cuánta gente angustiada hay, cuánta gente desesperada, cuánta gente deprimida. Hay que llevarles la palabra. Hay que llevarles la palabra. Así que me gustaría compartir esta noche con ustedes. Siempre los temas son tan importantes y yo le puse los misterios de Dios. Y quisiera leer con ustedes 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, dice el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando nosotros estamos mirando esto que Dios le reveló al apóstol Pablo, estos misterios que Dios le revela, este misterio se llama el arrebatamiento. En el Antiguo Testamento no se habla mucho de esto, del arrebatamiento. Solamente hay tres ejemplos o incidentes que pasaron, que Elías se fue sin morir al cielo, Enoc se fue sin morir y también Moisés, porque nunca se encontró su cuerpo, se fue al cielo. Entonces nos habla de estos tres personajes, pero nada más, no tenemos la visión clara, pero Dios le revela al apóstol Pablo este misterio. Dice que no todos vamos a morir. Qué tremendo, ¿no? Que no todos vamos a morir. Que hay una generación, y me parece que es esta, porque estamos en el cumplimiento de la palabra de Dios, que es esta, dice que esta generación no va a morir. Quiere decir que no vamos a pasar por la muerte. Vamos, cuando el Señor venga, como hemos leído, a la final trompeta, cuando se toquen las trompetas y venga el Señor a buscar su iglesia, hay una generación que no va a morir. Se va a ir sin morir, pero seremos transformados. Seremos, la Biblia habla del arrebatamiento, habla como un secuestro masivo, habla que nos va a llevar. Y entonces, los que han muerto, dice la Biblia que en la Biblia los cristianos no mueren sino están durmiendo, están esperando que el Señor los levante. Otro misterio, dice la palabra de Dios, es el Seol y el Hades. Son dos lugares diferentes. Uno está al lado del otro. Uno es el infierno y el otro es el Hades, habla del sepulcro. Ahora, todos los muertos que ya murieron en todos estos siglos están esperando que el Señor toque la trompeta para resucitar los muertos en Cristo. No los otros tienen que esperar todavía el tiempo. Entonces, este misterio, dice, fueron revelados, estos misterios que estamos hablando, que antiguamente era misterio,
pero ahora Dios le dio la revelación al apóstol Pablo y él nos está revelando a nosotros, dice que fueron revelados ahora en el Nuevo Testamento, porque dice la Biblia que Dios también le mostró en el Antiguo Testamento a Daniel. Dice que, por ejemplo, otro de los misterios es que la Biblia ya está completa. No podemos añadir ni quitar. Y si alguien le añade o alguien dice, yo tengo una nueva revelación o Dios me reveló, tiene que poner un libro, escribir un libro que diga San Mateo capítulo 2, o sea, San Mateo segundo o San Lucas segundo, no sé cuánto. Porque Dios ya toda su palabra está escrita y revelada a nosotros. Nosotros necesitamos, ahora que Dios nos abra nuestro entendimiento, nos ilumine, para poder entender la palabra de Dios. Y vamos a leer Daniel, capítulo 12, versículo 9. Mire lo que dice la palabra de Dios. Acuérdese que Daniel fue escrito hace 2600 años antes de ahora. 2600 años. 600 años antes de que venga Jesucristo fue escrito Daniel. Y dice así, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas para, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Vio que hay cosas que no se podían entender antes, porque eran misterios, estaban selladas y cerradas. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. La gente común, la gente que no tiene a Dios, la gente que no conoce al Señor, no puede entender los misterios de Dios porque no les es revelado a ellos. Dice, los impíos no entenderán, pero los entendidos, ¿quiénes son los entendidos? Comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Los entendidos son los hijos de Dios, porque Dios nos abre nuestra mente espiritual, porque no es solamente con esta mente espiritual, para entender las cosas del Señor. Y dice, nadie va a entender hasta el tiempo futuro. ¿Cuándo fueron escritas estas cosas que estamos viendo ahora, que va a pasar el arrebatamiento, todo esto? ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Era para el fin, era para ahora, para este tiempo. Hay una generación que no va a morir y que se va a ir transformada, viva con el Señor, hasta el tiempo del futuro. Entonces, estas palabras están diseñadas o enseñadas o preparadas para el tiempo futuro de nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo importante que tenemos que saber? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque yo al escuchar esto, que 2600 años antes ya fue escrita, estaban cerradas y selladas y que ahora se abrieron para que yo las entienda como entendido, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Prepararme. Eso es lo que tengo que hacer, prepararme hasta el tiempo futuro. Entre los entendidos, ¿quiénes son los entendidos? Vamos a aclarar, porque si no, no se entiende. ¿Quiénes son aquellas personas entendidas que entienden la palabra de Dios? ¿Quiénes son? Los que obedecen. Los que obedecen. Los que oyen la palabra y la obedecen. Mire lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Dios o Jehová uno es. Oye. Los que oyen la palabra y la entienden y obedecen. Esos son los entendidos. Jehová uno es. Lo que oímos lo llevamos a la práctica. Así podemos, todo lo que estamos oyendo de la palabra de Dios, lo practicamos. Esos son los obedientes, los que obedecen al Señor. Y no solo que practicamos,
sino que también nosotros podemos aconsejar. Los entendidos no solo obedecen, no solo oyen, sino que también pueden aconsejar a los demás. ¿Por qué podemos aconsejar? Porque Dios primero nos enseñó a nosotros y luego podemos aconsejar a los demás. Mire lo que dice también Primera de Corintios. Vamos a mirar en el capítulo 2 de Corintios, el verso 12. Mire, dice, nosotros, los entendidos, los que obedecen, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué hemos recibido el espíritu de Dios nosotros? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué hace el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nosotros? Nos muestra lo que Dios nos ha concedido. Me dice así, el 13, por lo cual también hablamos. ¿Qué hacemos los entendidos? Hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Lo que hablamos, la palabra de Dios, no es sabiduría humana, es la revelación de Dios. Dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero, acá viene el pero el hombre natural o la persona común que no tiene el Espíritu de Dios, que no tiene a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por ejemplo, nosotros le decimos a una persona, el Señor viene pronto y nos va a arrebatar y no vamos a morir. La gente, ¿qué piensa? Que estamos locos. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron que no van a morir? Si todos tenemos que morir, todos pasamos por ese pasaje de la muerte. No. Hay una generación, este misterio que Dios le reveló al apóstol Pablo, dice hay una generación, ¿cuál es? Pensamos que es esta, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Acuérdese, antes que venga la destrucción, antes que venga el fin, antes que venga la Tercera Guerra Mundial, antes que vengan todas esas cosas, el Señor saca a su iglesia. Él lleva a su iglesia para que no pase por todas esas catástrofes, esas calamidades que va a venir en este mundo. Mire, hermano, amigo, lo que está haciendo esta pandemia. Yo miraba, como usted también lo miraba, pobrecitos en la India, cómo la gente tirada en las calles muerta. Es increíble que uno vea eso, hermanos, amigos. Se conmueve el alma. No hay solución, no hay camas, no hay hospital, no hay quien los ayude y se mueren ahí nomás, ya están. Y bueno, uno dice de la India que estamos lejos, pero acá cerca en Brasil como uno está mirando. Y hoy escuchaba también en Colombia que están pidiendo auxilio porque todo se colapsó. Y oremos hermanos, amigos, oremos que Dios nos guarde a nosotros, que no pasemos ese dolor. Por eso, si eso poco es destructivo, imagínense lo que va a ser cuando venga el fin del mundo, ¿no? Y entonces, que nosotros tenemos que saber, claro, cuando le hablamos a la gente que no conoce a Dios de estas cosas, de estos misterios, que el Señor va a venir y nos va a arrebatar, nos va a llevar vivos, no vamos a morir, ¿qué piensan de nosotros? Que estamos locos, que estamos locos. Por eso, cualquier pregunta, cualquier necesidad, cualquier cosa que necesite, la Biblia tiene la respuesta. Hermanos, tenemos que estar preparados.
tenemos que llenarnos del Señor, tenemos que llenarnos de su palabra para estar preparados para dar razón de sí a aquellas personas que nos están preguntando. Y seguimos mirando, pero antes vamos a hacer un pequeño corte, chiquito, no se vaya, seguimos ahí, para que podamos seguir mirando la palabra de Dios y sabemos, hermanos, que el Señor viene pronto. Te damos gracias por el pan que nos da, Señor, cada día, Señor. En la Universidad Siglo XXI, impactamos en la vida de nuestros alumnos y de la sociedad a través de la educación. Vivimos en un mundo con sentido de urgencia. Creemos en la formación de líderes y futuros profesionales para innovar y emprender, ser responsables socialmente y tener una mirada internacional. Adoptamos un modelo de aprendizaje basado en competencias para formarte de manera ágil, creativa y experiencial. Por eso, hablamos de una educación inteligente, lógica y también emocional que entiende los desafíos del mundo de hoy, flexibilidad y sensibilidad. Una educación que pone en el centro a las personas, que te forma involucrándose con el mundo productivo y social, prácticas en organizaciones, aprendizaje basado en retos, resolución de problemas y casos para que tomes las mejores decisiones profesionales. En 25 años de existencia, hemos desarrollado un sistema de aprendizaje mediado por tecnología con calidad de inclusión, para que la posibilidad de estudiar desde cualquier punto del país, sin tener que dejar tu ciudad, sea real. Una educación inteligente es una educación positiva, en la cual te formás en un ecosistema de bienestar que potencia tu propósito, tus competencias personales y tu plenitud, que aplica didácticas modernas y te invita a seguir motivándote junto a profesores e investigadores. Una educación inteligente que forma líderes comprometidos. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Vuelta, hermanos. Y como estábamos diciendo, los misterios de Dios. Y miramos Mateo capítulo 13, que todos conocemos, las parábolas de Jesús. Cuando Jesús comenzó a enseñar los misterios del reino de Dios, Él usó palabras sencillas como las parábolas. ¿Qué son las parábolas? Comparaciones. Y Él usó cosas prácticas de la vida para que nosotros entendiéramos, no nosotros, sino toda la gente, hasta la persona que no sabe leer y escribir, pueda entender. Con palabras sencillas, porque el reino de Dios es un misterio, pero Jesús lo vino a revelar. Y una de las revelaciones que Jesús dijo así: aquellos o cualquiera, quien sea, que extravíe o destruya un niño, es mejor que se ate una piedra terrible en el cuello y se tire al fondo del mar y no salga más. Porque no se puede
extraviar o destruir a los niños, porque sabemos que los niños de los tales es el reino de los cielos. Pero mire lo que dice en 13:11. Dice las parábolas de Jesús, hablando en el 13:11. Él respondió, les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Porque los discípulos acá le preguntaron, ¿por qué enseñás con parábolas? Haces comparaciones, pero no sé si te van a entender Jesús. Y Jesús les dijo, no importa si no entienden. A ellos se les habla así. No importa si entienden o no. Pero a ustedes les he dado saber o les he revelado saber las cosas del reino. Entonces a ustedes les he dado a conocer el misterio del reino, donde lo más importante, hay personas que les encanta oír la palabra. Dice, qué linda que es la Biblia, cómo me gusta escucharla, pero no obedecen. Solamente oyen. Es lo primero que hay que hacer, oír, pero no obedecen. La verdad, porque no entienden. Porque cuando usted no entiende, no obedece, no sabe qué hacer, no lo practica lo que está escuchando. Entonces, ¿qué hace falta para que yo obedezca? ¿Qué hace falta? Yo escucho la palabra, pero no obedezco, no entiendo. ¿Qué hace falta para que obedezca? Disciplina. ¿Qué es disciplina? La disciplina es saber leer la palabra. No importa si no la entendió una vez, volverla a leer. El Espíritu Santo en algún momento le va a alumbrar, le va a quitar la venda de los ojos y usted va a entender con los ojos espirituales, no con estos, con los otros, los de adentro, los espirituales, va a entender la palabra de Dios y la palabra de Dios nos enseña para que nosotros aprendamos a vivir tranquilos, para que aprendamos a vivir en paz, porque aprendemos a leer la palabra de Dios y el Señor dice como disciplina o como ejemplo, el Señor nos dice a nosotros que tenemos que leer la palabra de Dios de día y de noche. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Cómo que de día y de noche? Sí, hay que leer la palabra de Dios a la mañana, a la noche, si puede a la tarde, porque es la única manera que yo puedo poner mi fe, mi confianza, mi seguridad en la palabra de Dios. Y, hermanos, es tiempo, es el momento de que tomemos a Dios en serio. Tomemos a Dios en serio. Hay gente que solamente busca a Dios para que Dios lo ayude. Y está bien. Hay otros porque tienen mucha necesidad, le dice Dios dame esto, Dios ayúdame, Dios saname del COVID. Y sí, lo va a sanar el Señor. Pero no solamente eso es Dios. No es solamente sanador. Él quiere ser el Salvador. Quiere salvar nuestras almas. Pero no solo salvarnos, sino también quiere ser nuestro Señor, donde yo pueda darle gracias a Dios, donde yo pueda saber de que Él dirige mi vida, dirige la tuya, donde el Señor está obrando y donde Dios quiere que nosotros aprendamos a buscar a Dios. Yo le voy a mostrar que hay 4 tipos de personas o de personalidades, de personas. La Biblia dice el hombre natural, lo que acabamos de leer, ¿no? Lo leímos hace un ratito. El hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Que no tiene el Espíritu de Dios y que no conoce a Dios. Y cuando le hablamos las cosas de Dios y más estos misterios que estamos hablando, piensa que son locura, no entiende y no lo va a entender nunca, porque estas cosas se entienden con el Espíritu de Dios. Segundo,
los niños espirituales. Van a la iglesia, mire lo que dice, 1 Corintios 3, vamos a mirar acá, van a la iglesia, se convierten, son hermanos preciosos, dice así la palabra de Dios. Pero al comienzo, cuando recién comienza la vida cristiana, la Biblia nos dice que todos los cristianos somos niños, somos bebés, porque empezamos la vida nueva con Cristo, hemos nacido de nuevo, y así como un bebé nace, también nosotros nacemos en la vida espiritual, y somos bebé, y como niños, como bebé, no podemos entender los misterios. No podemos entender cosas grandes y dificultosas. No podemos ver a un bebé, empiece a explicar el arrebatamiento, si va a entender. No entienden. Entonces dice, 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, sigue diciendo, dice, no pude hablarle, no pude mostrarle los misterios de Dios porque todavía no pueden entender, porque todavía tienen que tomar nada más que leche. No pueden comer porque no tienen dientes todavía, son chiquititos, tienen que tomar la leche nada más. Y no pueden entender las cosas de Dios, por eso no les pude dar alimento sólido. No les pude dar un churrasco, por ejemplo. No les pude dar un guiso grande porque no podían comer, porque se iban a empachar si comen esas cosas, porque no está el cuerpo preparado para digerir. Ahora, tienen que ir creciendo. Dice, les tengo que dar leche hasta que puedan alimentarse un día con un alimento sólido. Y mire lo que dice Hebreos. Alimento sólido de la palabra de Dios, ¿no? Dice Hebreos así la palabra del Señor. Vamos a mirar en el capítulo 5, el versículo 12. Porque habiendo ya de ser maestros, acá ya se quedaron niños. Acá es la otra contratapa. Habiendo de ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad ¿de qué? De leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, y que toma leche nomás, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, no creció todavía. No puede aprender otras cosas grandes. No le podemos hablar de ciencia, de física, no entiende nada. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, acá están los niños que necesitan leche, que está bien, pero tienen que crecer. Pero acá encontramos en Hebreo hermanos tantos años en la iglesia y no crecieron. Ya eran grandes, ya tenían dientes, ya no eran niños. No entendieron las cosas del Señor, los misterios. No se están preparando, no están buscando a Dios. ¿Por qué? Porque no entienden, porque son todos como niños, están pensando solamente en la leche. ¿Vio lo que hace un bebé? Toma la leche y duerme, toma la leche y duerme. Así están algunos cristianos. Entonces dice acá la palabra, tanto tiempo que están en la iglesia, todavía son niños, necesitan leche, no pueden comer comida sólida. A ver, no tienen disciplina.
para estudiar la palabra. No estudian. Y encima ponen la excusa y dicen, no me queda, a mí no me entra. Sí te queda, hermano, te queda todo. Te entra también. Pero necesitamos estudiar la palabra de Dios para que la palabra nos muestre, nos revele. Dice Jesús, a ustedes, a la gente les hablo por parábola, pero a ustedes les hablo claramente porque ustedes son capaces. Ya son grandes, necesitan ser capaces. ¿Pero qué les falta? Disciplina. No tiene, hoy leen la palabra y después pasa 5 días, se acordaron, la vuelven a leer. Como la historia de una abuela que perdió los anteojos, la abuela. Y buscaba los anteojos por todos lados. Pasó una semana, 10 días, no encontraba los anteojos. Se acordó dónde los tenía, en la Biblia. Quiere decir que había pasado 15 días sin leer la Biblia porque los anteojos estaban dentro de la Biblia. Así pasa con algunos cristianos. Se olvidan y después quieren que Dios les muestre los misterios, que Dios les revele la palabra, que Dios les muestre esto. No le puede mostrar porque son niños, no han crecido y necesitan crecer, necesitan disciplina espiritual para poder crecer. Y el tercero, ese sería el segundo. El tercero es el hombre espiritual, que llegan a la madurez. Primera de Corintios, vamos a mirar el capítulo 3. Acá dice, hablando del carnal, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Aquí está hablando del hombre carnal. ¿Qué es un carnal? El cuarto, el tercero era el espiritual, el que tiene que crecer y que tiene que llegar a la madurez. Pero el cuarto hombre es el carnal. Dice, porque aún sois carnales. Son hermanos, ya han crecido un poco, pero no son espirituales. Pues habiendo entre vosotros, ¿por qué son carnales? Porque hay celos, hay contiendas, hay divisiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy del apóstol Pablo. Y otro decía, no, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales buscando favoritismo con unos con otros? Yo soy de este, yo soy del otro. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Verdad que son siervos de Dios? Son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios de la palabra. Cuando nosotros empezamos a elegir o a hacer favoritismo o a hacer divisiones, somos carnales, no hemos entendido todavía, no hemos llegado a la madurez. Y Dios quiere, hermano, que lleguemos a la madurez. Mire si en este tiempo usted necesita ser maduro para orar, para que nadie lo confunda. Mire, hay tanta cosa. Mire, usted entre a YouTube, entre a Facebook, entre a las redes sociales, entre. Va a encontrar cada barbaridad que dicen y usted dice, Dios mío, ¿dónde estamos? Pero ¿sabe por qué le pasa eso? Porque no lee la palabra, porque si usted la palabra sabe discernir, sabe distinguir una cosa y la otra, sabemos lo que Dios nos habló y que va a venir tantas cosas, sí, hay tanta confusión, hay tantos malos testimonios, hay tanta gente mala que está hablando cualquier cosa y usted le está creyendo. No, hermano, primero vaya a la palabra. Averigüe si la palabra dice así. Nosotros necesitamos ser entendidos en que en la palabra para saber distinguir de dónde vienen esas voces, de dónde salen esas voces, qué espíritu los promueve, qué cosa los lleva a decir tantas barbaridades. Por eso
tenemos que orar y tenemos que estudiar la palabra y tenemos que madurar y tenemos que crecer para conocer los misterios de Dios. Y es hora de que crezcamos y maduremos y empecemos a orar por otros, a aconsejar a otros, a ayudar a otros, a enseñar a otros. Usted es capaz, usted es capaz. Empiece a enseñar a otros lo que Dios le enseñó a usted. Y pudiéramos orar esta noche, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y que realmente, hermanos, podamos ser capaces de seguir enseñando. Y acuérdese que esta es la generación que dice Daniel, esta es la generación que no va a morir, que se va a ir con Cristo en el arrebatamiento. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu revelación, porque tú estás hablándonos claramente, nos estás mostrando tu palabra, nos estás enseñando, Señor, para que nos preparemos y en este tiempo difícil, para que podamos, Señor, ser preparados y alimentados por tu palabra. Bendice a los hermanos. Bendice a los hermanos que todavía son niños, bendice a los nuevos, bendice a los que todavía no entienden la palabra, que no entienden que tienen que orar y buscar tu rostro, que no entienden que tienen que estar preparados. Señor, auxílialos, que ellos puedan, Señor, ser enseñados por tu Espíritu y tú puedas ayudarles, bendíceles, Señor, y saber que tú eres nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Y en este tiempo difícil, donde la economía es difícil, donde el trabajo es difícil, donde todo es difícil, pero tú has dicho, Señor, así en tu palabra. Joven fui, dijo el rey David, y ahora soy un viejo y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así es, Señor, tú eres nuestro pastor, que nada nos faltará. Nos ponemos en tus manos, confiando y creyendo que tú nos vas a ayudar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar.